Continuamos hablando de esta voz a la que nosotros le estamos llamando el eco o la voz interna. Y hay algunas personas que me han preguntado si esa voz implacable interna no es la voz de la conciencia. Y si fuera la voz de la conciencia y al quererla callar, al quererla sacar de nuestra mente, pues estaríamos haciendo un mal, porque entonces ¿cómo sabríamos distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto? Pero no, esta voz o eco interno no es la voz de la conciencia. Y se puede distinguir fácilmente. ¿Por qué? Porque la voz de nuestra conciencia es positiva, porque nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. La meta de la conciencia siempre es ayudarnos a elegir lo correcto y a corregir lo incorrecto, pero siempre toma en cuenta nuestras circunstancias concretas. Es decir, la voz de la conciencia es comprensiva, la voz de la conciencia te ayuda a valorar las circunstancias en las que cometes un error o una falla. En cambio, el juez implacable, la voz implacable, el eco implacable, nunca toma en cuenta tus circunstancias, nunca toma en cuenta que eres limitado, por lo tanto, no toma en cuenta tus limitaciones, y no toma en cuenta tampoco tus necesidades. Es una voz a la que solo le gusta criticarte y juzgarte cuando algo te sale mal. Su función, de hecho, es fácilmente detectable. Es hacerte sentir mal, convencerte de que vales menos cada vez de que cometes un error y de que no mereces nada. Sí, vuelvo a repetir las características. La función de la conciencia es ayudarte a crecer, a discernir, toma en cuenta tus circunstancias, tus limitaciones. La voz del eco interno negativo, es hacerte sentir mal, convencerte de que vales menos cada vez que cometes un error y de que no mereces absolutamente nada. Yo comprendo que tus padres o educadores te castigaron o reprimieron, como lo hacen todos los padres de familia o los maestros, por ciertos comportamientos que teníamos cuando éramos niños. ¿Por qué? ¿Porque querían hacerte daño? No. Tenemos que reconocer que los padres o educadores deseaban lo mejor para nosotros. Su voz trataba de cumplir la función de ayudarnos, pero también debemos entender que aquellos castigos o represiones que nos dieron no siempre fueron justos porque nuestros padres no conocían todas nuestras necesidades o situaciones. Ellos actuaban de acuerdo a su educación, de acuerdo a lo que pensaban que era correcto o incorrecto. Ellos nos juzgaron de acuerdo con su manera de creer y de pensar, pero eso no significa que siempre tuvieran razón. Y aquí tengo que distinguir. Con los padres de familia tenemos que ser respetuosos, cariñosos, pero no quita cariño, ni afecto, ni verdad el reconocer que no siempre tuvieron la razón, que se equivocaron, que tuvieron equivocaciones, que tuvieron limitaciones. Esto no significa quitarles cariño. Y por otra parte, tampoco podemos pensar que cuando ellos nos corregían, lo hacían para que nos sintiéramos mal, para hacernos tener una baja estima. No. En general, los padres de familia siempre dan lo mejor a sus hijos. La voz eco o juez crítico interno nos exige que hagamos las cosas bien. ¿Para qué? Para protegernos contra el fracaso. Esta sería la razón por la cual un papá de repente te regañaba o incluso llegaba a darte una nalgada. ¿Qué es lo en que intentaba el papá o la mamá o el maestro hacia ti? Que no reprobaras, que pusieras atención, que caminaras en el camino correcto. Dicho de otra manera, que no fracasaras en la vida. Fíjate, la exigencia de los papás era para protegerte contra el fracaso. Sin embargo, en muchas ocasiones, como hemos dicho, el precio que tenemos que pagar por escuchar esa voz que se quedó en nuestra mente, de corrección constante, de crítica dura, es demasiado alto. Y vamos a recordar un poco algo de lo que ya hemos estudiado y avanzado, solamente para fundamentar mejor esto que estoy diciendo.
Un padre de familia que fue muy exigente con su hijo, quizás lo fue porque quería tener a un hijo sumamente inteligente, responsable, generoso, que cumpliera con todo aquello que se le pedía. Muy bien. Sin embargo, si ese padre de familia exigía más de lo que el muchacho o de la muchacha podía dar, ¿qué termina haciendo este tipo de educación? Cuando se le exige a alguien más de lo que puede dar, simplemente hace la persona que se le deprima, hace la persona que se sienta mal, hace la persona que sienta que no puede responder a aquello que se está esperando de él o de ella. Precisamente en este ejemplo que estoy poniendo, si un niño o una niña tuvo un padre demasiado exigente o que se fijaba únicamente en las cosas negativas, y repito, no para hacerlo sentir mal, sino el papá pensaba que era la mejor forma de hacerlo reaccionar, pero el resultado es que el hijo va grabándose en la mente esta voz interna de nunca te salen bien las cosas, nunca lo vas a lograr, siempre dejas las cosas a medias, no lo haces como a mí me gusta. Bueno, esta voz interna es exactamente la que estamos mencionando nosotros como la voz eco, la voz destructiva, una voz que trataba de protegerte contra el fracaso, pero que ahora, al haberse quedado en tu mente, te está haciendo pagar un precio que es demasiado alto. Si tú escuchas esta voz, vas a revivir los métodos con los que te educaron en la infancia y vas a tener los mismos niveles de angustia y frustración que viviste y sufriste durante la niñez. Porque imagínate a este pequeñito que el papá o el maestro le pide más de lo que puede dar, o que le pide que haga algo que el niño no ha comprendido totalmente. El niño empieza a llenarse de angustia. El niño o la niña empieza a llenarse de frustración. Y estos mismos sentimientos que uno tiene cuando es niño se vuelven a presentar en la etapa de juventud o en la etapa adulta, cuando, por ejemplo, el novio, la novia, el jefe, o a lo mejor el jefe del equipo de fútbol, nos pide que hagamos algo que no hemos comprendido totalmente, que no tenemos claro, o que sentimos que no podemos hacer. ¿Cómo nos vamos a sentir ante esta petición? Evidentemente angustiados, evidentemente deprimidos. Por eso es más conveniente desactivar esa voz, eco o juez interno y comprender que podemos obtener mejores resultados con nuestras estrategias. Un último ejemplo en este segmento. Oscar llega a una fiesta y ve que hay grupos de personas que conoce, pero no está ninguno de sus amigos. Inmediatamente escucha la voz interna, eco o juez, que intenta protegerlo de un rechazo o de un mal momento. Parecería la voz de sus padres que cuando era niño le dijeron cosas como: si no están tus amigos, te regresas. No platiques con desconocidos. No confíes en desconocidos porque te pueden causar daño. Ahora, la voz interna le dice cosas como: es mejor que te vayas. Seguramente las personas que están aquí no tienen interés en socializar contigo. ¡Ey, no creo que tu plática sea interesante para ellos! O bien, ya están formados los grupos y lo más probable es que te rechacen. O bien, no sabes de qué hablar, vas a parecer aburrido. ¿Para qué te quedas a perder el tiempo? O bien, creo que será mejor salir inmediatamente. Si Oscar se deja llevar por la voz crítica interna, tendrá sentimientos negativos. Antes de intentar conversar con alguien, ya se sentirá derrotado. Estará tenso, y esto le impedirá concentrarse en una charla. La tensión y la inseguridad de Oscar bloquearán su creatividad y le impedirán platicar sobre diversos temas que él maneja perfectamente. Tendrá deseos de escapar y, lo peor de todo, se irá de la fiesta sin haber intentado siquiera acercarse a los demás. Oscar se fue del lugar obedeciendo a la voz interna. Pagó un alto precio por escuchar la voz crítica, eco de la voz de sus educadores.